reivindicando la herencia griega, también la herencia católica proveniente pues, de esta plataforma de la cual también participamos todos, que es Hispanoamérica. Entonces Vasconcelos es un personaje fundamental, desde luego. ¿Cuál es el significado que le daba a la educación José Vasconcelos? Yo creo que le daba un significado de carácter fundamental, un significado nacionalista, un significado humanista, y sobre todo, si eso se interpreta en el sentido de cuál es el significado de la educación para Vasconcelos, pues yo pienso que para Vasconcelos la educación lo es todo. Es decir, sin la educación no hay, no existen las bases para cimentar un proyecto político. Sin la educación no hay posibilidad de acceso a una mejor vida por parte de las masas. Sin la educación para Vasconcelos no hay espíritu nacional, y el espíritu, digamos, es aquello que caracteriza de manera esencial a un pueblo. El espíritu para Vasconcelos es la herencia occidental de la que abrevamos. Para Vasconcelos el espíritu es la herencia hispánica y la herencia católica. Y eso no se sintetiza en un modelo de nación, pues simplemente no hay posibilidad de que eso aliente a todas las demás estructuras sociales. Entonces, para Vasconcelos la educación sí tiene un carácter de tipo fundamental, ¿no? De tipo sumamente trascendente. Y yo pienso que ese es el significado que Vasconcelos le otorgaría a la educación. Es un significado indispensable, planteado en términos históricos. Implica eso, ¿no? La síntesis de toda la tradición, o de muchas tradiciones, es decir, la tradición hispánica, la tradición occidental, la tradición católica, la tradición griega clásica, pero todo eso sintetizado en una tradición nacional propia que tiene que ser reconocido, incorporado, involucrado en ello, y que va a ser la base de los ciudadanos que quiere formar el proyecto de la Revolución Mexicana, una ciudadanía integral, una ciudadanía completa, una ciudadanía capaz de participar por sí misma en los procesos políticos, electorales, involucrarse en los problemas de su sociedad y en los problemas de su tiempo, pero también una ciudadanía, una sociedad capaz de maravillarse y de asombrarse de lo que es capaz de realizar con sus propias manos, y de advertir el sentido estético del arte, de la cultura, de las expresiones plásticas, sonoras, pero desarrolladas también para un momento histórico. Entonces yo creo que todo eso implicaba o tenía el sentido, el significado de la educación para Vasconcelos. En la raza cósmica podemos avistar que enarbolaba toda esta cuestión frente al imperio estadounidense, sajón, y el enfrentamiento en enaltecer la raza iberoamericana o desde Hispanoamérica o desde Iberoamérica. En cada una de sus visitas a Brasil, a Argentina. Sí. Sí, la raza cósmica es el ideal del mestizaje para José Vasconcelos, y no estaba errado. Es decir, somos una nación mestiza, somos una nación que es la síntesis de distintas tendencias, y sobre todo, yo creo que se sintetiza bastante bien toda la filosofía de Vasconcelos y su concepción de la historia y su concepción del papel de México en el concierto de las naciones, pues en el propio lema que le da la Universidad Nacional, de la cual él fue rector, y que es: por mi raza hablará el espíritu, que ha sido un poco cortada, porque es: por mi raza hablará el Espíritu Santo. Es decir, ¿eso qué significa? Que Vasconcelos identifica la raza
con Hispanoamérica. La raza no es un pueblo abstracto, sí es el pueblo mexicano, desde luego, pero la raza es algo más amplio y más profundo, es Hispanoamérica, es un ideal incluso. Y por la raza, por Hispanoamérica, hablará el Espíritu Santo, que es el símbolo del catolicismo. Es decir, lo que quiere decir José Vasconcelos con este lema que da de la universidad es que por Hispanoamérica hablará el catolicismo, la tradición católica, hablará esa síntesis de la filosofía griega con el cristianismo y que constituye la base de la civilización occidental, en la cual México, Hispanoamérica, juega un papel indispensable que debe mantener y que la universidad debería ser el guardián de esta tradición y mantener, digamos, esa llama viva entre sus estudiantes. También creo que aquí es importante recordar el discurso de José Vasconcelos cuando toma posesión como rector de la propia universidad antes de fundar la Secretaría de Educación Pública. Vasconcelos señalaba: yo no vengo a trabajar por la universidad, ¿no? Refiriéndose, bueno, más bien dirigiéndose a todo el claustro académico de la Universidad Nacional fundada por Justo Sierra, que se encontraba en un momento de perplejidad pues, por toda la situación revolucionaria en el país. Los manda a llamar, los convoca y les dice: a ver, que quede claro, yo no vengo a trabajar por ustedes, yo no vengo a trabajar por la universidad, que al final del día es una institución que está prácticamente en ruinas por la situación y por la coyuntura por la que pasamos. No vengo a trabajar por la universidad, vengo a que la universidad trabaje a favor del pueblo de México. Esa es, digamos, no la invitación, porque no es amable, es decir, es la exigencia de Vasconcelos. Vengo a que la universidad trabaje por el pueblo de México. Y también él traza la línea de marcación. Yo soy un soldado de la revolución y vengo para que la universidad trabaje a favor del proyecto revolucionario. Eso lo podría hacer yo solo si quisiera, de manera autoritaria, de manera dictatorial. Pero convoco al claustro para que nos pongamos de acuerdo, bajo mi tutela, bajo mi dirección, podamos, pues, elaborar un programa de estudios acorde a la situación actual y no acorde a la situación que prevalecía antes de la Revolución Mexicana, es decir, la situación proveniente del porfiriato. Es decir, es algo muy actual y creo que se va a plantear en algún momento a la propia Universidad Nacional Autónoma de México para hacer las analogías adecuadas, las analogías correspondientes. Y es un llamado también en este momento histórico que vive el país para que las universidades vuelvan a reconsiderar la función que tiene en una sociedad determinada, una sociedad históricamente determinada como es la sociedad mexicana. Si a lo largo de 30 años lo único que hicieron fue trabajar por ellas mismas para obtener algún tipo de prestigio, reconocimientos, estímulos, etcétera, lo que sea, ahora las cosas han cambiado, como en la situación de Vasconcelos, y las universidades y las instituciones de educación superior tienen que ponerse pues al servicio del pueblo de México y al servicio del proyecto político con el que el pueblo de México se ha identificado y que es el proyecto de la Cuarta Transformación. Pues en este sentido, pues sí hay analogías y habrá que hacer las reflexiones correspondientes. Bueno, todo eso representa Vasconcelos, todo eso es el significado que tiene su concepción de la educación, y por eso pues Vasconcelos pues se está volviendo, es un retorno siempre presente el de Vasconcelos en México. Se ligó de tal manera con la cultura nacional que no puede ser pensada esta sin su intervención activa y la intervención realizada por un filósofo. Entonces, eso me lleva a otra consideración. La educación en México, la educación mexicana no puede pensarse sin la aportación de la filosofía. Así como la educación en general, la educación de Occidente, la educación de la civilización occidental, no puede ser pensada sin la intervención decisiva que ha hecho la filosofía para ordenarla, para sistematizarla, para darle un proyecto, una orientación en función de fines y de circunstancias específicas. Lo mismo puede establecerse para nuestro país. No se puede pensar la educación en México sin la contribución decisiva que ha hecho la filosofía para que ésta
se desarrolle y para que ésta se consolide. Entonces, en ese sentido, pues ahí se observa claramente pues, la vinculación orgánica que existe entre filosofía, educación y, por otro lado, sociedad, siempre y cuando la filosofía pues, se compenetre de lleno con estos problemas, realmente haya una vinculación orgánica con con estos aspectos, tanto de manera reflexiva como de manera directamente de vinculación y de intervención directa, porque si no, pues bueno, nos podemos quedar en meras reflexiones, que para escribir pues hay mucha bibliografía que se puede consultar, pero para que eso se cristalice en un proyecto y se eche a andar y que establezca bases que ya son irreversibles, como hizo Vasconcelos, pues muy pocos lo pueden hacer. Y por eso, pues Vasconcelos es un personaje de la cultura mexicana, pues doblemente grande. ¿Qué otros filósofos mexicanos emanados del proyecto revolucionario aportaron a la educación? Bueno, dentro de la Revolución Mexicana, pues está toda la generación del Ateneo, de la juventud, del Ateneo de 1909 y después del Ateneo de México, en la que indudablemente Vasconcelos era el que llevaba pues, la batuta, pero pues todos sus compañeros, amigos, como Antonio Caso, Alfonso Reyes, pues son intelectuales que a través de Vasconcelos pues se vinculan de manera orgánica tanto al proyecto de la Universidad Nacional, ya replanteada bajo perspectiva nacionalista y popular, hecha por Vasconcelos desde su rectorado, como al sistema educativo propiamente dicho. Entonces ahí observamos que Antonio Caso pues tiene una importancia decisiva, sobre todo en el magisterio, en la cátedra dentro de la Universidad Nacional, donde él considera pues la necesidad de que la Revolución Mexicana, no lo dice de manera explícita, en algunos de sus textos sí, pero no lo dice de manera explícita, que se tienen que infundir de valores cristianos, es decir, de valores como la caridad. Antonio Caso, en su obra, La existencia como economía, como desinterés y como caridad, pues examina cada uno de estos conceptos, cada uno de estas prácticas y de los valores que implica, y señala pues que la existencia humana se puede ver bajo estas tres dimensiones, bajo el interés egoísta, bajo la caridad desinteresada y bajo la cuestión más lúdica, ¿no? del desinterés, pero que de esos valores el más alto es el de la caridad, el de la caridad cristiana, que implica el hecho de sacrificarse por el otro, de dar la vida por el otro y no de verlo como un medio para llegar a un fin. Entonces, bueno, Caso desarrolla esta reflexión pues en un momento en el que la Revolución Mexicana todavía estaba esforzándose por definir su perfil, pero lo hace también ya con un Vasconcelos implementado en su proyecto histórico y planteando la necesidad de que esos valores tengan que ser realmente difundidos y asumidos por el nuevo proyecto político que está emergiendo en México. Aunque Vasconcelos, como te dije, pues se mete más a la academia, a la universidad, y desde ahí desarrolla su propia reflexión filosófica. Y por otro lado está Alfonso Reyes, que es salvado por Vasconcelos, lo meten al servicio exterior, porque él era hijo de Bernardo Reyes, un general porfirista, y Alfonso Reyes, pues, dentro de este servicio exterior que realiza, que desempeña, desarrolla también una obra sumamente importante de carácter humanista, pero siempre pensando en la circunstancia mexicana. A Alfonso Reyes se le debe este dicho de que la única forma de ser provechosamente nacional es serlo generosamente universal. Y Alfonso Reyes escribe esta ópera magna
entre otras tantas, que es la cartilla moral, que es el documento que ha planteado el presidente Andrés Manuel López Obrador para que se establezcan las bases de una nueva moralidad, de una nueva moral pública, de una ética pública en el país, para que todos los ciudadanos pues consideren la necesidad y tengan conciencia de la necesidad de los respetos, del respeto a uno mismo, del respeto al cuerpo, del respeto a la familia, del respeto a la sociedad, del respeto a la nación, que es la sociedad planteada de una manera más concreta, de respeto al Estado, de respeto a la ley, de respeto a la naturaleza. Es la cartilla moral para Alfonso Reyes. Y digamos, en ese sentido se plantea pues un proyecto de formación cívica, de formación ética, de formación ciudadana, que pues en estos momentos donde hay un resquebrajamiento de la moral pública, producto de la inseguridad que se ha vivido en los últimos 15 años o más, pues es un texto que pues nos invita a leerlo, a considerarlo, y que es sumamente vigente por todas estas razones, por la necesidad de replantear la moral pública en nuestros días. ¿Qué análisis desde la filosofía se le daría a la educación en la situación actual en México? Bueno, pues habría que considerarlo desde una perspectiva crítica. Y en este sentido, en este momento la educación carece de un proyecto histórico. No hay un proyecto con pertinencia histórica, no hay un proyecto realmente nacional de la educación. Claro, no estoy hablando exclusivamente de la gestión del actual gobierno. Estoy hablando pues de todo lo que ha generado esta situación de crisis en la que la educación se encuentra en el país, de todo lo que contribuyeron los gobiernos neoliberales, que se caracterizaron por ser profundamente desnacionalizadores y que justamente relegaron la necesidad de la elaboración de un proyecto educativo. En este periodo, digamos, neoliberal, entre 1982 al 2018, de esos 40 años aproximadamente, pues podemos observar la importación de distintas corrientes, más que educativas, distintas corrientes pedagógico-curriculares, distintos modelos para el desarrollo de cierto tipo de estrategias para alcanzar competencias determinadas o habilidades específicas. Entonces hubo una serie de importaciones de estos currículos que en realidad pues eran el mero formato, eran la mera forma, pero sin ningún tipo de fondo. Ya decía Jorge Ceroles que la forma es fondo. En ese sentido, pues eran meros recetarios que se ajustaban a los dictados de los organismos internacionales, como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, etcétera, y que nunca se preocuparon por hacer un diagnóstico real, histórico, de las circunstancias en las que se encontraban los mexicanos y las necesidades y sobre todo los objetivos. Ese es uno de los retos que tiene hoy la filosofía si quiere pensar sobre estos temas para elaborar un nuevo proyecto educativo. Ahí hay un área de oportunidad para los filósofos, solo que pues muchos no les quieren meter de lleno a este tipo de cuestiones, están en otro tipo de consideraciones o de reflexiones. Pero lo primero es esta ponderación crítica, es la recuperación de una tradición nacional, de una tradición nacionalista, y de qué forma nos planteamos prioridades, cómo reorientamos el proceso de formación de ciudadanía desde la educación básica hasta el nivel superior. Y eso implica la recuperación de experiencias históricas, como las que tenemos aquí, y que nos hemos referido a una, que es la experiencia del Ateneo de la Juventud, la experiencia de José Vasconcelos, ligados orgánicamente al proyecto de la Revolución Mexicana, que establecieron pues, los valores educativos de ese proyecto político, pero antes que ellos, pues estuvieron los positivistas como Gabino Barreda, como Justo Sierra, quienes también se ligaron de manera orgánica al proyecto liberal de Juárez en la República Restaurada.
y a partir de esa vinculación orgánica fundaron instituciones como la Escuela Nacional Preparatoria, donde las asignaturas filosóficas como lógica, ética, pues fueron indispensables o se consideran indispensables para el desarrollo de los estudiantes de bachillerato. Entonces, ahí tenemos, digamos, los referentes en nuestra propia historia, en nuestra propia tradición, que tenemos que recuperarlos para pensar la continuidad de un proyecto educativo que, si bien ha sido modelado en estos momentos por corrientes distintas, hay que, digamos, considerarlo y sistematizarlo en su continuidad histórica para retomar lo que cada uno de estas corrientes o estos modelos aportaron y lanzar hacia los objetivos que se marcan en este momento. ¿Cuáles son esos objetivos o cuáles son esos fines? Yo pienso que la necesidad de reconstruir el tejido social que se deterioró en estas décadas de relegamiento de la propia población, y eso implica pues el impulso de una formación cívica, de una formación ética, de una educación moral desde los primeros años de la educación básica. Es ahí donde se deben de poner los esfuerzos para desarrollar los contenidos y las estrategias que se deben llevar a cabo en cada grado, en cada nivel escolar. Y la otra, pues es el tipo de país que buscamos, es decir, un país consciente, un país autosuficiente, y a partir de ahí establecer las prioridades que tienen que ser atendidas para que estos propósitos se alcancen. Entonces, yo eso diría respecto a esta cuestión de qué forma la filosofía en este momento en México puede contribuir a esos procesos. ¿Cuál sería la conclusión sobre el tema? Bueno, que la filosofía se encuentra vinculada de manera orgánica con la educación. La educación no puede ser pensada sin la filosofía. La filosofía es un saber disciplinario, es un saber de carácter racional, que parte de una reflexión sistemática, metódica, objetiva, y que tiene como finalidad pues desarrollar una serie de consideraciones para dar cuenta de la realidad en sus últimas consecuencias. Entonces la filosofía no se puede desligar de la educación al ser un determinado tipo de conocimiento y un cierto tipo de saber, ¿no? Disciplinario. Y en ese sentido es indispensable la función de la filosofía en la educación para desarrollar una mejor sociedad, y en este momento para que se clarifique la circunstancia política que debe ser desarrollada en este momento de transformaciones para el país. Entonces, en ese sentido, la filosofía y la educación van de la mano, no puede una ser pensada sin la otra. Todo proceso educativo tiene que reflexionar los supuestos de los que parte, y en ese sentido, pues la filosofía es la disciplina más adecuada para llevar a cabo ese tipo de análisis, ese tipo de consideraciones. Queremos agradecer que haya aceptado la invitación. Bueno, más bien ya forma parte del programa, co-conductor. De alguna forma, ¿a qué forma lo podemos contactar en sus redes sociales? Twitter, Facebook, Instagram, etcétera, etcétera. Claro. Sí, estoy en Twitter como @elrabi, ELRABBI. Entonces ahí me pueden contactar en Twitter, y estoy en Facebook como Alfonso Vázquez, acento en la A, 2 Zetas. Entonces estamos ahí para poder continuar con el diálogo. ¿En dónde pueden leer tus artículos? ¿En qué revistas has participado? Estamos colaborando en la revista Máquina, máquina.net. Estamos colaborando en el periódico La Visión de los Vencidos, el órgano informativo de apoyo crítico a la Cuarta Transformación, dirigido por René González. También pueden leer mi libro, Perfiles Mexicanos, ensayos sobre filosofía mexicana contemporánea, en el sitio de la Cámara de Diputados, del Consejo Editorial de la Cámara de Diputados. Pueden conseguir
el libro en su formato de PDF o en la aplicación del propio Consejo Editorial. Y bueno, en distintas otras revistas que también, si googlean mi nombre, las pueden hallar y pueden leer. Muchas gracias. Nos veremos en un futuro cercano. Muchas gracias, Ernesto.